Saludos, bienvenidos a mi canal. Este es el análisis del debate entre José La Luz y Agustín Laje. Escribí ayer en un comentario que iba a hacer el análisis en vivo, pero ante una reunión que tuve que se extendió hasta tarde no pude lograrlo. Y hoy vamos a analizar todo lo que aconteció en este debate que acaparó toda la atención nacional, no sé si internacional, pero sí en la República Dominicana, toda la atención del país. Primero hay que decir que cuando hicimos el análisis de la entrevista del doctor Guerrero Heredia a Laje, vimos que si no teníamos algo diferente que decir con respecto a lo que, algo diferente que aportar con respecto a algo nuevo que pasara en el debate, pues no íbamos a hacer ningún video. Pero al parecer hay muchas inclinaciones para el lado del Laje y quiero dar mi punto de vista porque sí vi cosas interesantes que podíamos resaltar que no he visto en las reacciones de otras personas, y por eso solo voy a hablar de lo que yo vi, que entiendo. No he visto comentarios al respecto y vamos a obviar todo el tema de los conflictos, malos entendidos, discusiones, una postura que desvirtuó un poco la lógica del debate. El primer punto era ideología de género. Entonces, hubo un tema de falta de enfoque porque no se definió bien el concepto de ideología de género y José La Luz lo confundió con feminismo. Entonces, el concepto de ideología de género que se iba a tratar, de hecho, cuando el moderador presenta el hecho, presenta el tema, lo presenta diciendo que si es algo que Laje se ha inventado, o sea, porque es el concepto de Laje que se va a debatir. Entonces, lo que Laje expone como ideología de género es una destrucción de la identidad sexual. Laje cita como punto de partida de la ideología de género a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era la pareja sentimental de Jean-Paul Sartre. Y a raíz de la visión existencialista de Sartre, ella enfoca una visión existencialista de la mujer. Toma también de Carlos Marx la revolución obrera, en donde el amo es opresor y el esclavo es oprimido, y sustituye el amo por el hombre y el esclavo por la mujer, y genera lo que sería la revolución feminista. Genera esa idea de una revolución feminista. Cuando Laje cita a Simone de Beauvoir en su expresión mujer no nace, mujer se hace, Simone de Beauvoir en esta expresión quiere decir que el rol social de la mujer lo convierte en una mujer, que la identidad de mujer está condicionada a el rol que la sociedad le da. Y esto es el inicio de toda esta marco filosófico que se extiende para convertirse en una ideología de género que ahora se ha salido de control. Y digo por qué esto. Laje enfoca la definición del concepto de ideología de género, lo enfoca en
la vinculación de roles sociales al sexo, la mezcla de la orientación sexual con la identidad de género y la autopercepción, y de esto nace lo que Laje entiende que es la ideología de género. Y es un punto de coincidencia que tengo con él. Hay que también entender que el género a nivel de biología es una categoría taxonómica que da a los individuos que comparten una serie de genes en común la categoría de género, y dentro de esos géneros existen diversas especies. En biología, el ser humano pertenece a un solo género. Hombre y mujer pertenecen a un solo género, eso es en biología. Sin embargo, en esta visión de lo que es el género, tú te autopercibes con el género con el que te identificas, lo cual científicamente no es algo comprobable ni correcto. Ese es el enfoque de Agustín Laje. Entonces vamos a ver la parte de José Laluz. José Laluz empieza a hablar de feminismo, no de ideología de género, y empieza con una analogía antropológica, hablar del bipedismo, cita a Lucy, quien es un homínido al cual se le reconocen características en su formación ósea que dan una idea de que podemos descender de ese homínido. Y José Laluz habla de que la mujer, cuando deja de andar en cuatro patas, que no puede andar con la criatura al hombro, deja de ser ese homínido del cual descendemos, deja de ser hembra para convertirse en mujer, porque empieza a ser madre y tiene que estar relegada. O sea que el bipedismo, el caminar en dos patas, le da el rol a la mujer de quedarse cuidando su criatura y al hombre de salir a buscar el sustento, y que es donde empieza la dominación del hombre. Luego de este enfoque antropológico, antropología social, hay que señalar que la antropología social es una rama de la antropología y que está basada en una época prehistórica. ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria es todo lo que ocurrió antes de que existiera la escritura, porque la historia generalmente se basa en escritos y en el análisis de esos escritos y hechos. Antes de la escritura, se llama prehistoria. La antropología, que es prehistoria, se basa en el análisis de objetos fósiles y en muchas deducciones que, aunque tienen carácter científico, no dejan de ser deducciones, porque cada día se descubre algo nuevo, se deduce algo nuevo, y la prehistoria es algo muy difuso, es muy amplia. Prácticamente más del 95% de la humanidad del tiempo que la humanidad tiene caminando sobre la tierra vivió en la prehistoria, y esto es deducciones más que conclusiones. Y por eso, en este tema donde se están debatiendo estos temas, José Laluz empieza con un enfoque fuera del tema. Vuelve al feminismo, va al modernismo, luego retorna al bipedismo, porque ese es el punto inicial de su análisis.
va a la Revolución Francesa y entra al feminismo de nuevo y cita a Olympia de Gaulle. ¿Qué pasa? Que la primera y la segunda ola del feminismo, el mismo Agustín Laje ha dicho que las reivindica, o sea que está a favor de la primera y la segunda ola feminista. Lo que no está a favor es de esta nueva visión, que ni siquiera se puede llamar feminismo porque involucra hombres. La ideología de género involucra toda la humanidad, involucra hombres, mujeres y un sinnúmero de categorías autoasignadas. Entonces llega a la Declaración de los Derechos de la Mujer a través de Olympia de Gaulle. En este punto le tengo que dar el punto a Laje, porque José La Luz estaba discutiendo de una cosa diferente a lo que se estaba hablando. Y tengo que citar a Cicerón, quien era un maestro de la retórica y el debate. Cicerón decía que uno de los puntos fundamentales para debatir era la definición de los conceptos. ¿Y por qué definición de los conceptos? Porque existen manzanas verdes y existen manzanas rojas. Si no definimos bien el objeto de la discusión, cuando lleguemos al punto del color, tú vas a estar hablando de verde y yo voy a estar hablando de rojo, porque en mi mente yo tengo una manzana roja y tú tienes una manzana verde. Por eso hay que definir bien los conceptos. Y esto también entiendo que debía estar bien definido. Y José La Luz debía entenderlo porque él está debatiendo con Agustín Laje. Entonces, aunque yo voy a presentar mi visión, una cosa es la visión y otra cosa son los conceptos. Y Laje conocía los conceptos que La Luz estaba exponiendo, pero La Luz no se preparó en los conceptos que yo acabo de desglosar aquí, que están muy claros. Es una visión muy clara de qué se trata y que es una realidad, porque estamos hablando de que si hay filósofos y científicos y profesionales de alto nivel intelectuales escribiendo sobre estos temas, es porque es una realidad que estamos viendo día a día. Por ejemplo, con el lenguaje de género, con ellas y todas estas cosas. Estamos viendo que hay una realidad social. O sea que la ideología de género sí existe. De hecho, tiene el lenguaje. Entonces, punto para Agustín Laje. Bueno, el segundo punto es la violencia contra la mujer. En el enfoque de José La Luz, habla de la pirámide de Galtán y la teoría del conflicto, o lo que se conoce como el triángulo de la violencia. José La Luz inicia enfocando la violencia cultural, habla de la violencia presente en varias culturas y menciona el Génesis de la Biblia como parte de esa violencia cultural, porque divide en 3 segmentos esa violencia, y uno de ellos es la violencia religiosa. También menciona la caja de Pandora y habla de que esto se extrapola a la violencia visible, donde el hombre golpea y mata a la mujer. Da un buen enfoque sobre lo que es el feminicidio, y hay un punto interesantísimo en la parte de la exposición de José, que es donde apuntala que la viralización de la violencia empieza a partir de donde se le otorga más derecho a la mujer, con la creación del Día Internacional de la Mujer, con todas las leyes sobre protección de las mujeres. Se empieza a viralizar una violencia, a generalizar una violencia por el hecho de que las mujeres están reclamando más espacios
y la reacción es una viralización de la violencia contra la mujer en virtud del reclamo de derechos. Creo que en este punto José La Luz hizo una exposición magistral, hizo un excelente análisis tanto de la historia de la violencia y de la opresión del hombre contra la mujer, y también una excelente interpretación de la pirámide de Galtán y de lo que es la teoría del conflicto social, o conocido como el triángulo de la violencia, que no solo se utiliza para definir la violencia contra la mujer, sino cualquier tipo de violencia o estudiarla. ¿Qué error entiendo que comete José La Luz en este segundo punto? Bueno, creo que José le da mucha importancia a argumentos que a mí me parecen insignificantes, como el tema del apellido de Michelle Obama. Después de usted hacer una exposición de este nivel, creo que es el punto más luminoso de la presencia de José La Luz en el debate, usted no puede reducir a el apellido de Michelle Obama su exposición, porque ya estuvo explicada en la parte de la violencia estructural. Y ya este punto lo que va a resaltar algo minúsculo de la gran exposición que tú hiciste, y entonces enfocaste la atención de la gente, la atención de todos los que estaban en el debate, en algo que es, a mi punto de vista, insignificante con relación a lo que es la violencia que culmina en un asesinato, y donde prácticamente José La Luz demostró el nivel que tiene y tuvo la oportunidad en un punto, en un tema más neutral, de darle un enfoque interesante y de hacer un aporte real al debate. Creo que en este punto fue su único error y lo siguió cometiendo en todos los puntos, este error de tomar ejemplos minúsculos para resaltar puntos que incluso ya él había tratado y había dejado claro. Este tipo de cosas van a distraer la atención de la gente de la genialidad que José lo expresó en este punto, para llevarlo a quizás hasta ridiculizarlo en algunos puntos. Sus detractores o los defensores del AGE, que son muy activos. En este punto, José La Luz hizo un tremendo aporte a este debate. Aquí, cuando le toca al AGE, la AGE siempre utiliza la misma definición para el tema de violencia de género. Y según la AGE, la definición, según los códigos penales, o sea, la AGE generaliza con todos los códigos penales de la tierra, y dice que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, lo que siempre la AGE hace para decir que los feminicidios no existen, porque no hay hombres que salen a cazar mujeres por el hecho de ser mujer. Cuando hay decenas y decenas de tipos de feminicidios que están tipificados por diferentes instituciones, entre ellas las Naciones Unidas. Existe el feminicidio íntimo, que es el feminicidio entre dos personas que sostienen una relación íntima, una relación amorosa. Existe el no íntimo, el infantil, el familiar, por ocupaciones estigmatizadas, por conexión, por prostitución, por tráfico, por trata, por transfobia, racista, por mutilación de genitales, etcétera, etcétera. Puedo citar otros más, pero para no alargar este punto y demostrar que lo que la AGE hace
es omitir a propósito la definición de feminicidio y reducirla a este punto, cuando hay tantos tipos de feminicidios, para decir que es un fantasma el feminicidio, que no existe como tal, que lo que existe es violencia de hombre contra mujer, y reducir la importancia que tiene este mal en nuestras relaciones sociales. Creo que esto es una falacia recurrente en Laje, y como es un experto en este tipo de sofismas, porque es un sofista, se enfoca en desviar de la mente y desmontar con sus argumentos estos puntos, y niega la existencia de la violencia de género. Luego admite que existe un problema de mujeres que son asesinadas por hombres y dicen que eso es un mal, pero que como hay un enfoque errado, este no puede ser enfrentado con inversión en políticas de género. Para hablar del enfoque de violencia de género y decir que es algo ideológico y que no existe. Y así dice que solo existen el caso de hombres que matan mujeres por el hecho de ser mujer, que eso no existe. Dice que el patriarcado es un fantasma, asociándolo a todo este tipo de argumentación lógica, en donde va desacreditando la lucha de la mujer, la lucha en contra de la violencia de la mujer. Pero utiliza un punto que es el crecimiento de los feminicidios, que anteriormente decía que no existían, y pone el ejemplo de países que son feministas, diciendo que en los países donde hay más inversión en la política de género, hay más feminicidios. Entonces esto trae atrás y le da la razón a José Laluz en el punto donde él dice que los feminicidios se hicieron virales en función de que la mujer reclama más derechos. En los países donde hay más presencia de reclamo de derechos de la mujer, el hombre reacciona violentamente y se viralizan los feminicidios. Y esto habla de que el patriarcado se resiste a ser abolido. Entonces, en este punto, José Laluz desmonta a Laje totalmente, y pone de manifiesto las contradicciones que tiene Laje en su argumentación. Te dice que el feminicidio no existe, luego te dice que el crecimiento del feminicidio va en función de la inversión de los países en política de género, y esto le da la razón a Laje con el tema de que el patriarcado se resiste, y mientras más las mujeres reclaman derechos, más violentamente reaccionan los hombres que se aferran al patriarcado. Otro punto es donde José menciona el Partido Comunista Chino y Laje le dice que le extrañaba que mencione una cultura no católica o no cristiana, porque los chinos no creen en la Biblia, no creen en Dios, en el Dios cristiano. Y en este punto, Laje intenta sacar un poco, ya que José Laluz había mencionado a la Iglesia Católica en muchos puntos, y José Laluz mencionó diferentes culturas religiosas, y la cultura dentro
del triángulo de Galtán. Entonces, luego Laje intenta desmontar la opresión de la mujer con argumentos sobre la esperanza de vida, argumentos sobre los accidentes laborales. Toca el tema del suicidio de los hombres, o sea, que el hecho de que un hombre se suicide es un privilegio para la mujer. Entonces, trata Laje con estos argumentos de resaltar que la mujer tiene también privilegios en la sociedad y que no es oprimida. El 88% de las víctimas de asesinatos en el país son hombres. Pero Laje, ¿quién los mata? Los mata otros hombres. Lo que tú estás diciendo es un argumento que va obrando en tu contra porque te está hablando de que sí, el hombre es violento en esta sociedad. Y que ejerce violencia contra otros hombres y que ejerce violencia contra otras mujeres, o sea, contra mujeres. Pero también utiliza como un privilegio que tiene la mujer en esta sociedad el hecho de que en la educación superior, la educación universitaria, el 65% de los matriculados son mujeres y que en las becas son por índice académico, o sea que el que obtiene una beca es porque hace un esfuerzo para tener un buen índice académico. Y que en las becas el 70% de los que reciben becas son mujeres. Laje, eso se llama esfuerzo, no se llama privilegio el hecho de que tú te ganes con tu dedicación y con tu trabajo una beca. Y también habla del esfuerzo que están haciendo las mujeres por sobresalir en la sociedad. Todas estas falacias de asociación, que es como se llama esto, que Laje recurrentemente hace en este punto, porque desde que sale del tema de ideología de género, José La Luz se lo come, porque es el único tema que él ha acuñado y ha conceptualizado. Y luego en estos puntos, como la violencia contra la mujer, tiene que irse de falacia en falacia. Falacia de asociación. Entonces, la mujer no es oprimida porque la mujer estudia mucho. La mujer no es oprimida porque tiene becas por sus méritos estudiantiles. Según Laje, la mujer no es oprimida porque los hombres se suicidan y ellas no se suicidan. Según Laje, la mujer es oprimida porque los hombres matan otros hombres. También matan el 88% de las muertes son hombres. Entonces, la mujer no es oprimida porque Laje dice que la mujer tiene un clima de igualdad, según estos puntos. Y por esto yo entiendo que en este punto de la violencia contra la mujer, José La Luz barrió con Laje. Punto para La Luz. Antes de empezar el tercer punto, que es el aborto, en las confrontaciones, José La Luz incurre en el mismo error de empezar a darle importancia a algunos ejemplos para ilustrar lo que ya había explicado, como por ejemplo el caso de la explicación sobre el bimorfismo y el sistema de determinación sexual que tienen los seres vivos. Y pone como ejemplo el caballito de mar. ¿Por qué pone como ejemplo el caballito de mar? Porque el caballito de mar tiene la facultad de cambiar de sexo. Y esto es un punto complicado y que no era necesario de resaltar en el debate, lo cual lo que provocó fue memes y burlas. Ya en el tercer punto inicia Laje con el tema del aborto, un tema que Laje tiene muy claro, empezando con la pregunta de cuándo empieza la vida humana, donde Laje defiende que empieza desde la concepción, en el momento que se fusionan los gametos, en la fecundación.
Laje explica a nivel de teoría celular, a nivel de genética, a nivel de ciencia, que esta célula totipotente que se forma cuando se fusionan los cromosomas, los gametos, espermatozoide y óvulo, inmediatamente genera un ser distinto que tiene una carga genética y una identidad única, la cual constituye la potencia, o sea, es la célula que potencia el ser humano. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo que la vida empieza en el momento de la concepción. Luego Laje dice que una de las 3 causales está contenida en el artículo 110 del Código Penal sobre la protección de la vida de la madre. En esta, Laje se muestra de acuerdo en ese punto del código, lo cual es una de las 3 causales. Uno la llaman de una manera y otro la llaman de otra. Doble bicondicionalidad. El punto es que cuando Laje asevera que está de acuerdo con este artículo, también está de acuerdo con la interrupción de una vida o el asesinato de un ser humano por una causa. Y aquí entra en juego la limitación de derechos de este ser humano, que se le ha limitado el derecho a la vida. Por lo cual, sí, Laje entra en una contradicción al apoyar este artículo, porque en este punto igual ocurre cuando una niña es violada y está embarazada y se interrumpe el embarazo. La única diferencia es que esto se hace por unas razones y la otra se hace por otra razón, por otra causal. Entonces es una contradicción de Laje decir que apoya este artículo, que no está en contra del artículo, donde se interrumpe lo que sí igual es una vida humana, por una causa sí y por otra causa no. Entonces, este derecho a tomar esta decisión no lo tiene Laje. Incluso si la madre se despierta y dice que hubiera preferido que se intentara dejar a la suerte el hecho de que pudiera nacer su hijo y ella pudiera morir, también se violó la voluntad de la madre a la hora de interrumpir el embarazo, aunque el médico intentara salvarle la vida a la madre. Entonces, por eso es que el derecho debe ser de la mujer, y que esto debe de enmarcarse en el derecho a la libertad sexual y reproductiva. Pero, a pesar de que Laje entra en esta contradicción, su brillantez, su conocimiento sobre el tema, su fluidez, hacen que haga una exposición casi impecable en este punto. Salvo esta pequeña contradicción. Cuando le toca la parte de José La Luz inicia diciendo que el esperma está vivo, que es un ser vivo, porque se mueve. Pero hay muchas cosas que se mueven y no son seres vivos. ¿Qué es lo que hace que un ser sea vivo? Tiene que cumplir varios requisitos que se llaman funciones básicas: la nutrición, la relación y la reproducción. Estas 3 cosas se unen de una manera total para que un ser vivo debe funcionar por sí mismo sin perder su nivel estructural hasta la muerte. O sea, un esperma
no cumple con estos requisitos porque no puede funcionar por sí mismo y mantener su nivel estructural hasta la muerte. No se puede nutrir y por sí solo no se puede reproducir con otro esperma. Tiene que reproducirse, o sea, no se reproduce el esperma, sino que forma parte de un proceso reproductivo, pero en sí no puede considerarse una vida porque se mueva. Luego José confunde la viabilidad fetal, que es cuando empieza el primer latido, con el inicio de la vida, que es lo que Laje magistralmente define en su intervención. Luego, cuando José presenta una imagen de un homúnculo, la cosa se pone oscura para mí, porque pensé que José iba a hablar de esta aberración, que es un homúnculo, porque mencionó incluso la palabra huevo, que es una de los elementos que se utilizan para crear esta forma aberrante. Y dice que el feto inicia desde el primer latido, lo cual me hizo pensar que José iba a confundir o a querer hacer un símil entre el feto humano y un homúnculo. La esencia del humano, que se llama ADN, José la Luz entra en una falacia porque está diciendo que porque la carga genética del ADN del ser humano está en la placenta de la madre, hay que sacarle un acta de nacimiento a la placenta, lo cual es una falacia de asociación. Laje señala a la ONU y habla de la soberanía que tiene cada país de tomar sus propias decisiones y que para qué están las instituciones de los países soberanos. Un punto que José la Luz refuerza cuando habla de que la ONU es la mayor expresión de civilización humana y dice: yo amo a la ONU, algo fuera de lugar que no le aporta nada al debate, pero que sigue reforzando los argumentos de Laje. José la Luz alude a los países que más investigan y dicen que son más tolerantes al aborto. Y habla que Centroamérica y el Caribe, por su modelo educativo, tienen menos tolerancia al aborto. Entonces, Haití está en Centroamérica y el Caribe, es el país quizás que tiene el índice educativo más bajo de toda la región, el más pobre, y aprobó el aborto. Entonces esto es una falacia populus. Laje habla de un genocidio encubierto y silencioso. Habla del IPPS, Planned Parenthood, que a través de Profamilia, la cual es financiada por IPPS, Planned Parenthood, propician el aborto o el control natal en la República Dominicana. Cuando vamos donde Laje nos manda, que es la página de ipps.org, Laje dice que hay 66,000 clínicas abortistas que pertenecen a Planned Parenthood, pero en su página vemos que hay 8,530 clínicas, lo cual puede ser que tengan otro nombre o que estén en una red, no sé. Pero cuando entré a la página encontré solo 8,530. Pueden entrar, igual que yo, por mandato
o por referencia de Laje y encontré esto, lo cual me puede indicar a mí de que es una exageración para seguir con el tema del debate del miedo que José La Luz hace alusión más adelante. Pero José La Luz contrasta diciendo que el concordato, producto de la dictadura, también financiaba las iglesias. Y dice que la ley obliga a leer la Biblia en las escuelas. En este punto, José La Luz defiende el IPPS, el Plan Párvulo, que es algo que José La Luz sigue dándole razón al Laje porque está defendiendo un negocio contra una religión. Y Laje saca una cita de José La Luz donde habla del aborto, habla en contra del aborto de niños y niñas. Y vi el video, lo vi después de Laje citarlo, y efectivamente José La Luz menciona a la ONU incluso, de esa ONU que dice amar y habla en contra del aborto. Por esto Laje acusa a La Luz de trabajar para intereses globalizadores, porque dice que defiende más a la ONU que a RD, lo cual en mi forma de pensar no es así. José La Luz está defendiendo ideas, pero se va mucho a datos y puede arrojar un dato en un momento que pareciera un juicio de valor, como quizás este que hizo en este programa de televisión sobre las Naciones Unidas y el aborto, y en este se desenfoca en vez de hablar de ideología y empieza a hablar de un plan de control poblacional. Y empieza a hablar de ese plan de control citando a Isaac Asimov, nacido en 1919, que en 1000 años decía la Tierra iba a estar sobrepoblada y que había que controlar el crecimiento demográfico. También cita al Foro Económico de Davos sobre la desaparición de los tipos de empleo y que los robots nos van a sustituir. Y dice que el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional, es insostenible para el medio ambiente. Y tengo que ser disidente con José, porque quienes contaminan son las industrias. Y él mismo acaba de decir que las empresas funcionan sin seres humanos y que los robots automatizando los procesos van a sustituir al ser humano. Eso no va a terminar con la industria, porque esas empresas que funcionan sin seres humanos siguen contaminando igual. Entonces no es el crecimiento poblacional lo que ha creado esta ola de contaminación. Son los países industrializados, encabezados por Estados Unidos. Entonces es un error en el que incurre José, entendiendo que el medio ambiente se va a mejorar en función de este plan de reducción de la población
mediante el aborto, en donde ya no hay discusión sobre derecho, no hay discusión sobre las mujeres, porque tú le has dado toda la razón al Laje de lo que está diciendo. No hay un debate. El debate fue solo en el segundo punto, pero no había debate en el primer punto porque no había unificación de criterios, y no hubo debate en el segundo punto porque todo lo que José dijo a partir de que la vida, a partir de confundir el inicio de la vida con la viabilidad fetal, fue darle la razón a Laje en todos sus planteamientos. Laje se sintió tan cómodo que en su conclusión dice: todo lo que José dijo es verdad, y empezó: esto es así. No hubo debate al final. No hubo debate. Laje inicia con una teoría de conspiración y dice que José exhibe con orgullo esta teoría de conspiración y monta su cierre en esto. Dice que no es un asunto de derecho, que no le importan tampoco las niñas adolescentes embarazadas, que no le importan las madres que mueren, y que solo es un genocidio masivo y control demográfico. Laje resalta que detrás del aborto hay un plan porque los países pobres se reproducen más que los países ricos. En su conclusión, Laje demuestra su genialidad y su capacidad para este tema del debate y hace un resumen del debate y de los puntos que él aclaró en el debate. Dice: muestro que la ideología de género sí existe, que es su teoría fundamental y la que lo hace vender libros y la que lo hace la figura que es, porque es una conclusión que él es uno de los principales autores. 2. Mostró que la violencia de la mujer existe, pero está mal enfocada, sabiendo que este es su tema más complicado. Por eso José se destaca más en este punto. Y 3. Mostró que la vida empieza en la fecundación, que es verdad, lo acaba de demostrar, pero no él, sino lo acaba de demostrar donde quiera que investigues lo que es la biología moderna, lo que es la teoría celular moderna, te van a decir que esa célula totipotente que se forma a partir de la fusión de los dos gametos es un ser vivo con características que pertenece a la especie humana, con una carga genética que potencializa la vida humana. Y que no es lo mismo que la viabilidad del feto, que fue a lo que José se enfocó. Donde José habla del debate sobre el miedo y habla de un gen liberal, lo cual no sé si está contemplado genéticamente, tendría que investigar. Luego cita Juan 22 en la Biblia, pero el verso del cual habla es Juan 8, 31 al 32. Y ahí vuelvo a que José es genial, pero siempre le da importancia a argumentos que no tiene que darle importancia, y en este punto mencionar la Biblia, que es contra lo que él ha venido debatiendo, porque el científico se supone que es él en este debate, y luego mencionarla mal. Y al final cuestionar la imparcialidad del mediador, que aunque estuvo parcializado en cuanto a que se identifica más con Laje, y en un tweet se dijo que habían dos personas tratando de educar y luego José La Luz hablando, o sea que él y Laje estaban tratando de educar y José La Luz hablando, lo cual no debió decirlo por un asunto quizá de ética, pero se sabía que era una persona que estaba del lado ideológico de Laje. Pero
esto no impactó el debate. O sea, ¿de qué manera impactó el moderador al debate? De ninguna. De hecho, José La Luz habló más que Laje en el debate. Por eso mis análisis sobre José son un poquito más largos. Entonces, mi conclusión de quién ganó este debate, lamentablemente, Agustín Laje.